Muy buenas, bienvenido de nuevo al canal. Hoy lo primero que quiero comentaros es que si notáis la iluminación un poco distinta es porque estoy grabando por la tarde. Yo normalmente grabo por las mañanas y quizás la iluminación se ve ligeramente distinta del resto de vídeos. Son circunstancias, es cuando he podido grabar y bueno, no quería quedaros sin vídeo por este motivo, así que digo, bueno, lo grabo por la tarde aunque sea un poco diferente, que tampoco pasa nada. Además, justo hoy está el día un poco nublado, entonces lo vais a ver un poco más oscuro de lo normal. Pero bueno, son cosas que pasan. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy voy a hablaros de un disco del que llevo con muchas ganas de hablar mucho tiempo. Pero como ya hice una referencia a él en el vídeo que hice sobre la interpretación de la trilogía Drum y Heaven de Jan Beef, pues no quería repetirme y no he grabado el vídeo hasta ahora. Pero es que el otro día vi un podcast en el que entrevistaban a Jan Beef, que por cierto os voy a dejar en la caja de comentarios el enlace para que lo veáis, porque es una entrevista buenísima. Jan Beef no da muy buenas entrevistas normalmente, al menos en mi opinión, y aquí se le nota verdaderamente cómodo y hablando de un montón de temas musicales y fue una entrevista muy interesante y me han dado ganas de hablar del que es para mí su mejor trabajo, A Drum y Heaven 4. Uno de los discos más importantes de mi vida, tengo que decir, o sea, es uno de los discos que a mí más me gustan, de los discos que más disfruto y uno de los discos que a mí más me han cambiado, porque si hoy en día me gusta tanto el trap y me ha abierto la mente hacia otro género, probablemente el mayor culpable de ese viraje del metalero que yo era antes a la persona que soy ahora es este disco. O sea, Drum y Heaven 4 de Jan Beef es uno de los mejores discos de la historia del trap en español. Es uno de mis discos favoritos y uno de los discos que si yo tuviera que llevarme a una isla desierta sería uno de los que me llevaría sin duda. Así que hoy vamos a hablar de A Drum y Heaven, un disco muy especial para mí. Bien, un poco de contexto. Bueno, el disco fue lanzado el 1 de febrero de 2018 tras una pequeña crisis creativa de Jan Beef. Ya desde el principio del disco habla de que está hablando de unos bloqueos mentales y es verdad que Jan Beef desde 2015 o desde 2016 quizá no lanzaba discos. Es verdad que este fue lanzado en 2018, solo 2 años, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de un artista que solía lanzar muchísimo material constante y que lo sigue haciendo a día de hoy, tanto tiempo de grabación entre un trabajo y otro es porque eso, estaba pasando por una crisis creativa y una crisis probablemente personal, porque ya os adelanto que el sonido del disco es muy triste, muy oscuro, muy melancólico y refleja mucho el estado de ánimo del cantante en ese momento. La producción corre a cargo de Steve Lin, que bueno, siempre ha sido el productor de Jan Beef en los A Drum y Heaven, pero esta vez tiene más gente. Colaboran Low Light, colaboran los 808 Mafia, DPB, los del Control, Kifabela, The Punk Hustle y Jumpy. Son los distintos productores que ha tenido el trabajo, incluso algunos son productores internacionales. Este disco ya ha tenido una gran proyección internacional en algunas cosas. De hecho, durante la gira de este disco, Jan Beef tocó en Londres. Un trapero cantando siempre en español, tocando en Londres. Aquí Jan Beef llegó a unas cotas de popularidad bastante altas y bastante merecidas en mi opinión, porque este es un trabajo espectacular. Es uno de los mejores trabajos de su carrera. Para mí es el mejor, probablemente, por lo que digo, porque también me pilló en una época muy especial, porque bueno, os voy a contar un poco cómo descubrí yo este disco, y es que yo lo descubrí en cuarentena. Lo descubrí gracias al canal Music Radar Clan, que hablaba de él en un especial que hacía los mejores discos de la década, y decía que uno de los mejores discos de la década del 2010, del trap en español, era este, el A Drum y Heaven 4. Yo tengo la opinión de que quizás no es el más importante, porque yo no sé, creo que los A Drum y Heaven 1 y 2 y Los Pobres de Purgan pegaron más, fueron más importantes en el devenir del traje en español, pero yo creo que el que tiene más calidad es este. Creo que es donde Jan Beef puso más corazón, donde puso más esfuerzo en crear un sonido único y le salió de puta madre. Este disco es increíble. Bien, hablando un poco del disco y de qué cosas me gustan, lo que más me gusta de este disco sin duda es que es un concepto, es una pieza única, es un disco que se escucha de principio a final. A veces pasa con las carreras de los cantantes de trap que muchas veces el sonido se pierde o no termina de tener un sonido único o el trabajo se pierde en las escuchas y es difícil mantener la atención porque es como muy loco. Sin embargo, en este trabajo Jan Beef se esforzó en crear un sonido único, a pesar de tener distintos productores, en crear un solo sonido para el trabajo y que el trabajo fuera muy homogéneo. Es algo que Jan Beef ha hecho varias veces a lo largo de su carrera. El primer A Drum y Heaven ya era un disco bastante homogéneo, el segundo también. Original Gangster, que es uno de sus últimos trabajos, aunque no es de mis favoritos, es un disco súper homogéneo. El Plus 2 es un tío que, joder, se ha esforzado mucho en hacer eso. A pesar de eso, de tener distintos productores, que uno de los problemas de ciertos artistas es como al hacer distintos productores las canciones, al final el disco queda como una colección de canciones raras, sin ninguna clase de sonido, cada una muy distinta, y al final eso se acaba perdiendo, porque es muy difícil hacer un disco variado sin que se te pierda el género del mismo. Aquí no, aquí
tenemos una pieza completa. Es un disco que tiene unos temazos. Tiene unos temazos este disco. La intro, Daniela Bregoli, Me perdí en Madrid, Infierno, Tú no princesa, Brazy, Crying for Pure Love, Cold Turkey, Valentino Demo, Rosas Azules, Effie. Cualquier trapero mataría por tener en su carrera un solo tema de la calidad de esto. Este disco a mí me encanta, o sea, ya lo he dicho muchas veces que yo no soy objetivo con mis opiniones, pero es que con este no lo voy a ser en absoluto. Es un disco que a mí me flipa. La temática del disco, que es la tristeza, la melancolía, el perderse a uno mismo, está presente durante todo el trabajo. Y aunque hay canciones donde se nota un Jung un poco más clásico, más vacilón, más como él ha sido siempre, ese tono oscuro que tiene y que inunda el trabajo y que ya se ve desde la portada, donde vemos a Jung abatido en una cama, triste y solo, con la letra de No te atrevas a decirme que no estoy enamorado, con la letra de Bracy escrita en bucle, vemos ahí ya desde el principio el estado anímico en el que se encontraba Jung cuando hizo esto. En una entrevista ya dijo él que se encontraba sensible cuando hizo este trabajo. Se nota mucho que quizás estaba pasando por un mal momento personal, por una separación. No tenemos claro exactamente a qué se refiere, aunque bueno, probablemente se refiere a problemas de pareja con su pareja de aquel entonces, que era la Zoe. Porque de hecho hay una canción de Jung Beef que es Me perdí en Madrid, en el que habla de, bueno, de pillarse una borrachera, de estar solo en Madrid, de estar, bueno, una borrachera o lo que no es una borrachera. Ya sabemos las cosas que consume este hombre, no vamos a hacer gilipollas y nos vamos a hacer los tontos. Probablemente era de algo más. Y la Zoe le contestó en una canción que se llama Llámame, en el que ella habla de que está triste, de que se siente sola, de que él no está nunca en casa. Y bueno, ahí se tiraron un poco de bife entre ellos, más ella a él, le contestó de alguna manera con ese tema. Tenemos Daniela Bregoli, en el que habla de que él está concentrado en su carrera y que no le hablen de amor, que no, él no quiere nada de eso. Tenemos Infierno, que siendo una canción de requetón, sí que tiene un tono mucho más oscuro, mucho más denso que las canciones, por ejemplo, de La Mafia del Amor, que son como mucho más desenfadadas y tropicales. Tenemos Lonely, donde habla de la soledad. Tenemos Rosas Azules, que en esta me quiero parar, porque Rosas Azules es uno de los temas más intensos de la carrera de Jung Beef, en el que habla de la separación que él tenía, de cómo incluso le está reprochando a su pareja que no tenían que haberse conocido porque solo se están haciendo daño. Joder, es un tema muy intenso y que de verdad, cuando tú ya vienes de escuchar, porque es el número 16 del track, y cuando tú ya vienes de escuchar 15 canciones que ya son bastante intensas y bastante tristes, y te mete esa con todo el griterío y con toda la fuerza, de verdad es que es una canción que te deja emocionalmente hecho polvo. O sea, es un disco que si te pilla triste, este disco te jode la tarde, ¿eh? O sea, es un disco muy, muy triste. Y a mí precisamente en cuarentena, era una época triste y a mí este disco en verdad me ayudó. ¿Por qué si estás triste te ayudan las cosas tristes? Porque bueno, supongo que menos por menos es más. O algo así, no lo sé. Pero a mí este disco en cuarentena de verdad es que me sentí muy arropado por él y muy acompañado. Entonces le tengo un cariño súper especial y no voy a poder ser objetivo nunca con este trabajo. Sería uno de los trabajos que yo me llevaría a una isla desierta si tuviera que vivir en ella. Porque de verdad es que me encanta y nunca voy a dejar de recomendarlo a gente a la que le gusta el trap y no la ha escuchado, a gente a la que no le gusta Jung Beef pero quizás le gusta el trap, a gente que no ha escuchado trap en su vida y ni le interesa ni le gusta. Este disco hay que escucharlo, es uno de los discos más imprescindibles de la historia de la música en español para mí. Y yo sé que estoy sonando muy exagerado con esto y no lo puedo negar, pero la música para mí tiene un valor. Y es el valor de las emociones. Y a mí este disco me emociona mucho. Quizás porque lo asocio al momento en el que lo escuché y no puedo evitar despegarlo de ese momento. Pero es que tampoco quiero. Al final, lo que para uno es especial, para otro quizás no lo es tanto. Y eso no solo influye el trabajo en sí mismo, sino el momento en el que lo escuchaste. Quizás para ti hay un disco que para el resto de la humanidad es una mierda, pero tú lo escuchaste en un momento muy especial de tu vida y para ti es una obra maestra. Pues a mí me pasa esto con este trabajo, aclarando que este disco no es una mierda. O sea, si tú dices que este disco no es una mierda, tú lo has escuchado con los altavoces apagados. Si no, no se explica. Porque no es una mierda, te puede gustar más o menos. Pero es eso, es un disco que soy incapaz de separar de los sentimientos. Y, de verdad, nunca voy a dejar de recomendarlo y nunca voy a dejar de decir lo buenísimo que es. Pero venga, como esto es un análisis, voy a decir algunas de las cosas malas que tiene el trabajo, ¿vale? Porque yo sé que no es perfecto, aunque para mí lo sea, y aunque después ya os adelanto que le voy a dar la masísimísima puntuación que yo le voy a dar. Ya os adelanto que para mí este disco es un 10. Pero siendo honestos y dejándonos guiar por el cerebro y no por el corazón, aunque es algo que para mí... La música es para escucharla con el corazón. Si la escuchas de manera cerebral, te estás perdiendo cosas.
Pero siendo sinceros, es un disco largo y es un disco que se puede llegar a hacer largo porque tiene un inicio que es brutal, pero la parte intermedia del disco se pierde un poco en los temas. Es verdad que quizás le sobran unos minutillos al disco. Ya os digo que eso para mí no influye en nada malo, yo le voy a seguir dando la máxima puntuación, pero bueno, si es un análisis y tuviera que decir lo mejor y lo peor de Adromis FM, pues quizás lo peor es eso, que es un disco que se alarga demasiado porque la parte intermedia se pierde un poco. Aún así, escuchadlo, aún así lo recomiendo, aún así todo. Es lo único malo que puedo decir del disco porque la parte final remonta de tal manera que lo del medio da igual. Es una puta obra maestra. Y bueno, para sorpresa de nadie, yo a este disco le voy a dar un 10. No puedo darle menos nota, ni quiero, ni me da la gana, ni lo voy a hacer. Es un disco que yo sé que es muy especial para mucha gente, entonces espero que la gente que sienta lo mismo que yo por este disco me lo comunique en los comentarios y me lo diga. Y también la gente a la que no le guste, porque sé que hay mucha gente a la que este disco no le parece tan bueno como a la mayoría. Y es perfectamente respetable, por supuesto. A mí lo que me interesa de esto, aparte de compartir mis opiniones, es que la gente comparta las suyas y me diga, oye, pues estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo y tal. Me parece lo más interesante y lo más bonito de la música y de cualquier arte en general. Compartir opiniones e impresiones con todo el mundo. Así que me gustaría saber la vuestra en la caja de comentarios, tanto para bien como para mal. Si este disco os parece tan bueno como a mí, decidme el porqué. Y si este disco no os parece tan bueno como a mí, decidme el porqué. Yo me quedo con su 10 y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la siguiente semana.